Hola, bendiciones para toda la familia de Amishab. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Lorena Prado y quiero unirme a esa red de testimonios que nos estamos identificando con el video que se llama El Puente, en la cual viene un tren con diferentes prototipos de personas y cómo la vida de esas personas está en riesgo de vida y muerte, cómo me identifico con ellas y también cómo la misericordia y la gracia de Dios alcanzó mi vida, la tocó y la ha transformado y la sigue transformando. Quiero contarles brevemente esa historia de mi vida con Dios y espero que sea de bendición, de inspiración para tu vida, para que te acerques a Él y tengas ese gozo tan grande también en tu corazón como lo hay en el mío. Mi nombre es Lorena Prado, nací en la ciudad de Cali, Colombia, vivo actualmente en la ciudad de Sacramento, California, y crecí con unos padres amorosos, cariñosos, trabajadores que nos enseñaron desde pequeños en la iglesia católica, nos criaron en colegios católicos con una creencia católica fuerte, y ahí aprendí de que había un Dios, de que en la vida existía un Dios y que Dios era el creador del universo. Crecí con esa curiosidad por saber más de Él. Eso fue inculcado en mi niñez, que siempre me atraían las cosas de Dios. Aunque me confundía muchísimo con la cantidad de santos, no sabía cómo en realidad identificarlo, pero sí tenía claro de que era un solo Dios. Entonces, lo que me confundía en el catolicismo eran como los medios para llegar a ese Dios, por lo que había muchos santos. Entonces, eso fue un poco de confusión en mi vida, pero a pesar de eso, nunca dejaba de orar y sí creía de que existía un Dios en la vida, de que no estábamos solos y que era un Dios creador de todo lo que había en la tierra, del cielo, la tierra, el universo. Entonces, cuando hablaban de Él, siempre me llamaba la atención. Ya crecí y he vivido en muchos lugares, pero siempre donde he vivido soy guiada para buscar la iglesia y congregarme. Entonces, cuando llegué a vivir a la ciudad de Miami, lo primero que hice fue buscar una iglesia para congregarme, una iglesia católica, y resulta que buscando la iglesia, pues fui un sábado a buscar la iglesia para congregarme el día domingo, y resulta que me encontré que la iglesia le rentaba un salón a una iglesia cristiana, y ahí fue como mi primer encuentro de una manera diferente a como yo venía acostumbrada con la palabra de Dios. O sea, la música impactó mi vida, la música de alabanza impactó mucho mi vida. Yo empezaba a llorar y yo no sabía por qué, mi corazón saltaba y yo no entendía por qué, pero fue un encuentro diferente que tuve con el Señor. Me volví más sensible, más atraída por Él de esa forma. Y ya de ahí me volví a mudar y ya entré a otra iglesia donde ahí fue ya ese encuentro con su palabra, ese encuentro donde ya se empezaron a caer como vendas de mis ojos, porque yo pensaba que yo era una buena persona, que yo no he matado a nadie, yo no tengo pues pecados graves. En ese momento era como que mi mente medía los pecados. Entonces yo pensaba que yo no era una mala persona, yo pensaba que yo era súper buena gente y no me sentía tan mala persona. Pero en esa iglesia, ese día que fui,
El pastor estaba predicando referente a la integridad y cómo nosotros no podíamos estar yendo a la iglesia y levantando manos y orando y creyéndonos tan buenas gentes cuando en realidad la vida de nosotros no era íntegra, cuando en la verdad en la vida de nosotros fuera de la iglesia decíamos mentiras en los trabajos, en las casas, cómo vivíamos llenos de orgullo y cómo no éramos coherentes cuando estábamos en la iglesia a nuestra vida cotidiana, y eso impactó mi vida de una manera muy fuerte porque en ese momento pude verme confrontada de que mi vida no era coherente, de que mi vida, tal vez mis pecados no eran visibles como los de otras personas, pero también eran tan grandes como ellos, porque yo pensaba que la forma como me sentía estaba bien y no estaba bien nada, y ahí fui confrontada, ahí me di cuenta de que ahí pude ver muchas cosas, pude ver que era una persona voluntariosa, era una persona que era orgullosa, que también mentía y que también yo pensaba que era sumisa, pero en realidad sumisa no tenía nada. Pude ver que no era sumisa, aunque parecía, pero no lo era. Era bien como yo dijera, y si no, buscaba la forma de una manera que no estaba correcto. Entonces se hizo en mi vida una marca en mi corazón por eso, y eso fueron de las cosas que Dios cambió en mi vida inmediatamente, en querer caminar en su verdad, en dejar toda mentira, en dejar toda altivez, y fue algo en la cual me decidí y tomé la determinación de que wow, no puede ser así esto en mi vida. Y Dios, esa es de las cosas que cambió así en un instante en mi vida, porque fue muy grande el impacto. Hay otras cosas que sigue trabajando y todavía está trabajando en mi vida, pero eso fue de las cosas que más me impactó. Seguí viajando y seguí mudándome y seguía buscando iglesia, y entonces en ese tour de mi vida he estado en iglesias carismáticas, pentecostales, cuadrangulares y bautista reformada, en las cuales en cada una de ellas he aprendido grandes cosas y buscando siempre estudiar y crecer en su palabra. Y seguía buscando el reino de Dios y su justicia, porque uno de los pasajes que más impactaron mi vida desde la primera vez que entré a la iglesia fue Mateo 6, donde todo Mateo 6, pero especialmente donde el Padre nos dice que no podemos servir a dos señores. Lo voy a leer brevemente, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen en su vida de qué han de comer o de qué han de beber, ni por su cuerpo de qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles, los que no me conocen, buscan de estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Eso está en Mateo 26, en Mateo 6, 24 al 34. Este es uno de los pasajes, Mateo 6, que ha estado en mi corazón desde el momento que empezaron a caerse esas vendas de mis ojos, donde empecé a entender mejor su palabra. Este es de los pasajes que he caminado con él desde ese momento de mi vida con él. Este pasaje es el que me ha sostenido en todas las pruebas que he tenido en mi vida, porque han sido muchas y han sido muy duras. No significa de que entramos a caminar con él y ya no van a haber experiencias y ya toda la vida va a ser color de rosas. Eso lo tengo claro que no es así. Han sido experiencias muy duras, muy fuertes, de las cuales el Señor en todas ha sido bueno, y he aprendido muchísimo de Él, muchísimo de mí. Y así como Él mismo dice en su palabra, con cada experiencia, con cada prueba, nos da la salida, y este pasaje ha sido de esos pasajes que me ha sostenido fuertemente en mi vida. Entonces, buscando, siempre queriendo saber, ok, pero ¿cómo busco su reino? ¿Cómo busco su justicia? Yo no tenía ni idea de cómo buscar el reino de Dios y su justicia, y entré en mi forma de pensar que buscar el reino pues era orar, ayunar, estar en la iglesia. Su justicia era como haciendo el bien a las personas. Bueno, empecé a buscar el reino de Dios y su justicia pensando que era de esa manera, pero siempre buscando querer en realidad buscar ese significado, y no lo encontraba, a pesar de que preguntaba, a pesar de que investigaba. Pero yo en ese tiempo no tuve acceso así al Google y a todo lo que tenemos ahorita acceso. Simplemente lo hice a mi manera, pero siempre queriendo y orando, pidiéndole a Dios que me revelara eso de qué significaba el reino de Dios y su justicia. Entonces, en este tour por las iglesias seguía congregándome. Tuve experiencias muy lindas en cada una de ellas. Dejo amistades, hermanas en donde he estado, gente queridísima para mí, que las amo con todo mi corazón, que seguimos siendo amigas y seguimos compartiendo. Y cuando estuve en la iglesia reformada, fue para mí un banquete, porque nunca en mi vida había estudiado la Biblia de esa manera. Casi siempre la estudiaba por temas, y en esta iglesia la empecé a aprender a estudiar verso por verso. Eso fue algo maravilloso para mí, pero sin embargo seguían muchas preguntas que se quedaban sin contestar. Entonces, fue ahí cuando vi un post en Facebook, y a través de ese post de una de mis amigas de Miami es donde encuentro a Descubre la Biblia, y en Descubre la Biblia empiezo a aprender a estudiar la Biblia de una manera como yo nunca antes la había estudiado, una manera ordenada, donde se empezaron a responder todas esas preguntas que yo no entendía, donde se cayeron vendas de mis ojos, aprendiendo a estudiar desde la perspectiva hebrea, aprendiendo a aprender la Biblia desde la cultura. Qué gran diferencia hace en la vida. No es lo mismo para nada con la mentalidad que veníamos. Sí hace una diferencia grande, hace la experiencia con Dios más íntima. Es como que antes de oídas había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Pude encontrarme y conocerme. He podido encontrarme porque sigo en ese proceso, sigo en ese proceso de estudiar y de aprender y de conocerle, y cómo ahorita esa oscuridad que había en mi vida de mi pecado, cómo se está transformando cada día más en luz. Cada día esa luz va iluminando más mi vida, cada día soy más consciente cuando me levanto
y cuando me acuesto de Él, de lo que Él ha hecho en mi vida, cómo sigue alumbrando mis ojos para poder ver en este momento las cosas de una manera diferente, no solamente con mi familia, sino en mi trabajo, en todo lo que hago, en absolutamente todo lo que hago, porque todo es Él y en todo Él, soy representante de Él. Y ahí es donde yo aprendí que buscar el reino de Dios y su justicia era entregar mi vida completamente a la soberanía de Él, de que es Él quien me gobierna, de que Él de que es el que va delante de mí y yo lo voy siguiendo a Él, que no es mi voluntad, sino que es su voluntad, que soy una representante de Él en esta tierra. Entonces tengo que vivir reflejando su gloria, reflejando su gobierno. O sea, y que su justicia es ese cambio que Él ha hecho en mi vida. Es ese cambio de lo que Él ya erradicó en mi vida y cómo eso se ha sido transformado para bien. Cómo ya eso no tiene poder ni tiene autoridad sobre mi vida. Cómo esas tinieblas se convirtieron en luz. Y eso es un gozo tan increíble, que se le caigan a uno las vendas de los ojos y ya uno pueda tomar su palabra y de verdad ya entenderla y ya de poder caminar en su luz, caminar en su verdad, caminar entendiendo y conectando, no teniendo los libros de los profetas o de los salmos así como separado el uno del otro, como toda su palabra es un solo tema, una sola verdad. Y cómo también así mi vida tiene que ser, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, como todo unido con todo lo que hago, tiene que ser unido también solo para vivir para Él. Y es mi deseo y es mi oración, que esa alegría y ese gozo que yo siento en mi vida también lo sea para ustedes, especialmente para mi familia, que amo con todo mi corazón, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis amigas, que puedan ser alumbrados con la luz de su verdad, que se puedan apasionar por Dios y por su palabra. Y ese es mi ruego, el ruego de mi corazón, que puedan tener un encuentro genuino con nuestro Dios Todopoderoso, que puedan reconocerlo a Él como el único Dios verdadero, que puedan reconocer a su Hijo Jesús, a nuestro Yeshua, a nuestro Mesías como nuestro Salvador, que nos ha cambiado la vida, que nos ha rescatado de esas tinieblas en las cuales vivíamos pensando que no teníamos tinieblas, o para los que sí son conscientes, pensando de que siempre hay una salida, de que todos los días sus misericordias son nuevas. Cada mañana y cada día mientras respiramos hay una oportunidad para reconocerlo. Nunca nada es tan grave ni tan grande para que Él no te pueda alcanzar. Es mi ruego y es mi oración de que el Señor toque tu vida y que tu vida sea cambiada y que tu vida sea restaurada y que las cosas viejas las podamos dejar atrás y recibamos esa vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor.